Bueno, buenos días, señoritas. ¿Cómo les pareció la actividad de ayer? Quiero que la retroalimentemos un poco. Fíjense que casualmente estábamos hablando ayer del tema de comunicación. Estamos hablando muchísimo del tema del liderazgo, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, estamos reunidos con emprendedores. Estamos reunidos con gente que tiene una idea y que a veces no se atreven a consolidarla o arrojar. Se me dirán cuando comienzo. Entonces, sí fue una actividad interesante desde el punto de vista de los emprendedores y desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, pero obviamente como futuros profesionales, futuros emprendedores. Y estas experiencias hay que vivirlas porque hay que aterrizarnos un poco en la realidad, en lo que queremos hacer. Pero que muchas veces no lo hacemos por no atrevernos, por no ser un poco osados, en el buen sentido de la palabra, para que tengamos nosotros como esa verdaquera para hacer las cosas, ¿no? Hacer un buen equipo, trabajar en equipo, tener unas muy buenas ideas, tener un excelente liderazgo, aceptar un poco el cambio, arriesgarse, no dejarse intimidar. ¿Sí? Muchas veces nosotros no lo hacemos y tengo una idea excelente, resulta que la idea que yo tenía la lanzaron otros. Entonces yo digo, caramba, mire, esa idea era mía, pero por miedo, por pena, por demasiada incertidumbre, no me atreví a hacerlo. En cambio, la gente que es organizada, que es estructurada, que asume riesgos y toma decisiones, pues lo hace de una manera pues, muy adecuada. Bien. Yo les voy a entregar a ustedes un caso en donde ustedes tienen que, con los grupos que ustedes crearon para el trabajo final, ese grupo tienen que leer ese caso y tienen que diseñar, bueno, hay algunas preguntas que deben de responder, hay como 2 o 3 preguntas que deben de responder al caso, ¿sí? Y aparte de eso tienen que trabajar o diseñar un manual de funciones, tienen que diseñar descripción del cargo, tienen que mirar cuáles son los factores que están generando un conflicto a nivel de esa organización, porque hay una muy baja productividad. ¿Qué pasa con el tema de la comunicación? Lo digo pues porque como hoy tenemos el parcial, pero ustedes lo van a trabajar en grupo y me lo van a entregar a más tardar el sábado, ¿sí? En las horas de la noche, ¿sí? Entonces digamos que hay plazos que lo trabajen hasta las 7 de la noche del sábado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grupos creamos nosotros aquí? ¿Ustedes recuerdan? No sé con quién está. Levanten la mano, por favor, los integrantes del grupo de Alex. Con Alex. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que ustedes
lean el caso y miren los diferentes cargos que hay allí, y a partir de eso diseñen un análisis de descripción del cargo, que pues obviamente miren ustedes qué es lo que está pasando y respondan las preguntas que hay allí. En este caso, en el caso de su merced Alex y el grupo, son 3 preguntas. Entonces, lo que tienen que trabajar. Entonces, se lo entrego a su merced, Alex. No, eso no lo trabajan, porque vamos a avanzar en el tema. ¿Vos en quién está? Ah, ya. Dice cuál es la oscura. Por eso no lo puede usted. El caso de ustedes. Igual, y léenlo y busquen los cargos que hay allí y hacen el análisis de la descripción del cargo. Bueno, son ustedes tres, ¿no? Son ustedes tres. ¿Con quién estás tú? ¿6-4? Entonces sería igual. Todos es igual. Lo único que cambia es el caso. ¿Usted puede pensar? ¿Ustedes piensan? ¿Falta alguien por caso? Creo que están todos. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Me dirán. En estos personajes que tenemos acá en esta imagen, son personas que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad.
Debemos de entrar en sintonía, por favor, con la clase, prestemos atención. Aquí vemos nosotros unos líderes, llamaríamos como positivos, y otros líderes negativos, ¿no? El gran poder que tuvo en su época Adolf Hitler fue un poder supremamente grande, y la capacidad de influencia o la capacidad de persuasión, la capacidad de convencimiento que ejercía sobre los demás fue grandísimo, ¿sí? La historia cuenta que los muchachos, los alemanes, cuando ya tenían, digámoslo, conciencia, entre comillas, eran supremamente adoctrinados, ¿no? Eran realmente llevados a que adoraran a Hitler, ¿no? O sea, eso les metían por todo lado la información de Adolf Hitler, ¿sí? Que lo respetaran, que lo amaran, que entregaran la vida por él. Todo ese tipo de condiciones empezaron a tener los preadolescentes, los adolescentes, y tenían un gran deseo y un gran anhelo de servirle a él, de servirle a su país a través de él, ¿sí? Entonces, por eso hacían lo que hicieron, ¿sí? Por todo ese seguimiento que tuvieron toda la gente que acompañó a Hitler y toda su cúpula militar. Entonces, esa capacidad que tenía él de persuadir es impresionante. Pero ¿qué lo hacía a él tener todo ese poder? Pues su parte hostil, ¿no? Su parte estricta, en no permitir absolutamente nada, en no salirse de las normas que él establecía. Él es un líder, pero para muchos de nosotros fue un líder negativo, señor. Sí, pero es que lo que él tenía era más oratorio al momento de convencer masas, entonces era más propio para manipular a la gente. Entonces, sí. Como cuando él participó en la Primera Guerra Mundial, sí, y ahí fue cuando adquirió como más proyección al tratar a la persona. Claro, claro. Esa oratoria iba acompañada por el poder que tenía, ¿no? O sea, realmente toda esa combinación del poder y del miedo que generaban los demás, pues no les permitía a los demás, digamos, salirse de los requerimientos que él tenía. Entonces, ese poder, o sea, hay líderes, hay espacios de tiempo, hay personas que son líderes, pero ese liderato está emanado en el poder, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en las empresas en Colombia, hay unos líderes que son como autodenominados líderes precisamente por el cargo que tienen, por el poder que tienen, ¿sí? Si no tuviesen como ese cargo, seguramente la gente de pronto no lo sigue, ¿sí? Entonces, por eso hay un dicho que dice que aunque mande, ¿cómo es el dicho? Que mande, aunque mande mal, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso está muy claro allí. De hecho, hay una película, no sé si todavía está en Netflix, una película que dice Hitler está vivo, ¿no? Es una especie de como comedia en donde Hitler aparece en nuestra época uniformado con su uniforme nazi, ¿sí? Ahí en un parque de alguna ciudad de Alemania, ¿no? Entonces ahí aparece y pues era Hitler, no sé cómo, pero pues por eso digo que es algo de comedia, porque todo el mundo lo identificaba como un actor, como un doble, que estaba personificando a Hitler, pero era él, ¿sí?
El asunto, por lo que yo cuento esto, es porque él empezó, por lo que su merced dice, con su con su oratoria, con su jerga, precisamente convencer a la gente. Él empezó a convencernos, a atraer a la gente por la manera como se comunicaba, por la manera como él hablaba. Entonces, si él, o sea, y eso es como el mensaje, si él tiene nuevamente la posibilidad de atraer masas, seguramente nos volvemos a meter en problemas con él. ¿Sí? Habrá no solamente la tercera, que ya la hay, sino la cuarta guerra mundial, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje que yo le entendía a esa película, que él estaba en el momento incorrecto, que apareció allí pues, porque estaba en el libreto, pero realmente eso llevó a que las personas lo siguieran, porque él tenía ese poder de convencimiento sobre los demás, ese poder de persuasión. Si miramos nosotros arriba de Hitler está Martin Luther King Jr., ¿sí? Una persona que tiene una gran capacidad también de sentimiento, de persuasión, pero él es un líder más carismático. Este es un líder más que está emanado en el poder, ¿no? Acá él es un líder más carismático, un líder que realmente está pensando en los derechos de todo el mundo, ¿sí? De la igualdad para ese momento de las personas de color, ¿no? Entonces, vemos dos estilos de liderazgo totalmente diferentes, ¿sí? Luego vemos a el señor Maduro, que también es un líder que está emanado en el poder. Él subió pues porque Chávez falleció, ¿sí? Y subió pues porque pues sigue seguía todos los lineamientos, sigue todos los lineamientos que dejó Chávez. Entonces, él también ha querido hacer pues un golpe militar y no lo han podido hacer, entonces él tiene el control con la intimidación, con el miedo, con el control militar de una gente a la cual las tiene muy bien. O sea, los mantiene supremamente bien económicamente y los hace vivir muy bien, y ese grupo de personas lo sigue, ¿sí? Lo mismo estaba haciendo en su momento Pablo Escobar, que es un líder y que toda la gente lo amaba, pues, allá en Medellín, en todo ese sector, pues, porque él tenía toda esa posibilidad económica de comprar pues, la lealtad entre las personas de bajos recursos. ¿Quiénes seguían a Pablo Escobar? Pues las personas de bajos recursos, ¿sí? Los sicarios, las personas que vivían en las diferentes comunas de Medellín, ¿sí? Entonces, pues él con todo ese poder que tenían del dinero, él decía, venga, de hecho hay un barrio que él construyó y regaló todas esas casas. Entonces, claro, a él lo defendían demasiado y le avisaban cuando estaban el bloque de búsqueda casi acercándose a él, y él pues obviamente se refugiaba porque tenía una serie de informantes que lo protegían, ¿ven? Pero el que no le seguía, el que no seguía sus indicaciones, pues el hombre tenía su libretica de apuntes y anotaba el nombre de ellos, ¿sí? Y le mandaba el de la boca, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros pues esos líderes que están teniendo todo el control, pero por el poder que tienen ellos en su casa. Nelson Mandela, la Madre Teresa, que son también líderes carismáticos, son líderes que son supremamente, digamos, la Madre Teresa, pues lógicamente ella es una líder espiritual, es una persona o fue una persona que vivió para los demás, que siempre estuvo en función de los demás, en hacer siempre el bien, y bueno, pues la doctrina religiosa que ella lo acompañaba hizo que generara todo ese tipo de comportamientos. Pero la gente la seguía. O sea, son personas reconocidas, por eso decía al inicio, que dejaron huella, ¿sí? En nuestra historia, en la historia de la humanidad, dejaron huella, ¿sí? Hillary Clinton es una líder política.
¿sí? Entonces, también tenemos nosotros esa posibilidad de entender cómo desde la política, pues las personas también tienen ese tipo de seguimiento sobre este tipo de personas, de líderes políticos. Y Diana Spencer, este es un caso bien particular, pues porque a ella no le gustaba muchísimo todo ese protocolo real, no le gustaba muchísimo estar siempre a la sombra del príncipe Carlos, y que vivía allá, y ella tuvo una gran cantidad de problemas psicológicos. Ella estuvo con anorexia, ella siempre estuvo con estados depresivos profundos, pues porque ella estaba siempre encerrada, tenía toda la libertad, pero pues estaba presa siempre en los palacios en donde ella vivía, y pues el trato que le daba el señor Williams, pues realmente pues no era muy bueno, ¿no? Con todas las infidelidades que él tuvo pues, con esta señora con la que es reina, ¿sí? La reina hoy día, ¿no? Pero fíjense que Diana Spencer, ella dijo, no, yo quiero brillar con luz propia, ¿no? Entonces, ella rompió todos los protocolos y salió todas esas líneas de los protocolos de las monarquías, y empezó entonces a hacer su gestión. Entonces ella iba muchísimo en compañía con la Madre Teresa, ¿sí? Y se iba a ayudar a la gente, a acercarse a la gente, a los más humildes, y a hacer sus discursos, sus charlas. La gente la admiraba, la adoraba, la quería muchísimo por ser como era. Entonces ella tuvo esa posibilidad de convertirse en una lideresa bastante interesante, porque ya no estaba a la sombra del príncipe Carlos, ya no estaba a la sombra del rey en este caso, ya no estaba a la sombra, porque ya ella, pues como lo hacen todos en la monarquía, que está al lado de la esposa del que tiene un cargo monarca, entonces ahí está siempre la persona ahí a la sombra, pero no, ella ya lo hacía de una manera individual. Esto nos da a entender de que el líder se puede hacer, ¿sí? Hay algo que siempre está como en el signo de interrogación, si el líder nace o se hace, ¿sí? Y fíjense que ella pues, no nació para estar en esa monarquía, sino que empezó a tener toda esa serie de comportamientos y demostró que es una persona echada para adelante, una mujer supremamente que la pueden seguir, ¿sí? Por su oratoria también, por su manera de llegar a la gente, por ver la posibilidad de comprender a los más humildes y ayudar a los más humildes. ¿Ven? Ella entendió para qué es ese rol que tenía ella lo logró comprender. Entonces eso generó entonces en ella esa identidad, ¿sí? Cuando uno trata de entender por qué el líder tiene un 50% de genético y un 50% de contexto social, ¿sí? Pues es cierto. O sea, y se lo voy a explicar de esta manera. Bueno, una persona puede tener en su código genético, en su ADN, la posibilidad de ser un músico espectacular, ¿sí? Tiene el gen de la música, tiene un oído musical, tiene una gran capacidad para aprender de oído, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es que los padres tienen o han aprendido siempre eso. Son personas supremamente dadas a generar ese tipo de aprendizaje. Entonces, el papá le gustaba muchísimo la música clásica, le gustaba muchísimo aprender cualquier instrumento musical, lo mismo la madre. Entonces, realmente ellos, cuando la mamá estaba en embarazo de ese pequeño, entonces hablaban de música, desayunaban con música, almorzaban con música todo el tiempo. O sea, toda la información que este pequeño recibía en útero era acerca de la música. Entonces, ahí estamos hablando de que
hay una gran probabilidad de que esa información genética en la unión de todos los cromosomas, tanto el hombre como la mujer, generaran pues también como ese ADN con respecto a la música, ¿sí? Entonces, el niño nació y absolutamente todo el tiempo era siempre rodeado de todo ese tipo de información, siempre, ¿sí? Por cosas del destino, estos padres fallecen en un accidente de tránsito, ¿sí? Cuando el muchacho tendría como unos 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, ellos fallecen, entonces toda esa estimulación con respecto a la música, con respecto a los instrumentos musicales, empezó a dejarse de estimular, se empezó a opacar, porque este niño de 6 años tuvo que irse a vivir con un tío, y ese tío poco le gustaba la música. ¿Sí? De pronto escuchaba cualquier otro tipo de música, menos la clásica. ¿Sí? De pronto escuchaba música de, no sé, se me ocurre ahorita mencionar reggaetón o bachata o algo así por el estilo, ¿no? ¿Sí? Pero es para colocarnos en contexto. Entonces, el tío realmente muy poca estimulación de eso. Entonces, cuando se presenta eso, cuando nosotros dejamos de estimular, de reforzar, digámoslo, ciertos tipos de aprendizajes o ciertas tareas que nosotros veníamos haciendo, pues se deja de generar esos procesos de aprendizaje. Siempre en los infantes hay algo que se llama el periodo crítico y la plasticidad. El periodo crítico quiere decir de que entre tal edad y hasta tal edad yo tengo la posibilidad del aprendizaje de los números, de la lectura, ¿sí? De muchas cosas, ¿sí? Pero ese es el periodo crítico, ese es el periodo crítico. Digamos que yo debo ser estimulado en ese lapso de tiempo, por eso habla de periodos críticos, ¿sí? Debo estar aprendiendo en ese lapso de tiempo para poder entonces generar en algún tema en particular el aprendizaje. Y se llama plasticidad porque ustedes saben de que los niños se pueden estar cayendo de un tercer piso y ahí se levantan como si fueran resortes y no les pasa absolutamente nada. Vaya a caerse uno a la edad que uno tiene de un segundo piso o de una mesa, ya estaba perdido uno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque uno no tiene esa plasticidad. Los niños sí la tienen. Los niños se pueden caer y resulta que si hay alguna afectación neurológica en la edad del niño que se cae, recibe un golpe, pues la plasticidad hace que algunos órganos del cuerpo tengan la posibilidad de estar asumiendo las funciones que de pronto de alguna parte del cerebro está afectándose de una manera u otra. Entonces, ese periodo crítico y la plasticidad son muy dados a que sean importantes en la infancia, ¿sí? Y se tienen que estimular. Por eso en los cursos psicoprofilácticos de las mamitas que están en embarazo, las invitan a que asistan a esta estimulación oportuna. Ya no, antes se llamaba estimulación temprana, pero ahora ya no se llama estimulación temprana, sino oportuna. ¿Sí? Porque los niños se pueden estar estimulando desde el vientre. ¿Sí? Al niño se les puede enseñar muchas cosas desde el vientre. Tanto así que es importante que las mamitas tengan un embarazo lo más tranquilo posible, porque si la mamá, ustedes saben de que la comunicación simbiótica que hay entre el bebé y la mamá, entonces están en el útero, esa relación simbiótica es supremamente fuerte, es supremamente fuerte. Si la mamita está en un estado depresivo recurrente, pues entonces el niño lo va a sentir y lo va a aprender. Y va a aprender a ser depresivo, va a aprender inclusive si la mamita de pronto cambia de estado de ánimo, llora, ríe, se enoja, o sea, es supremamente también intranquila emocionalmente,
es también algún factor que puede estar generando en el niño trastornos de hiperactividad, conductas hiperactivas, falta de atención, conductas desafiantes, pero es precisamente porque en ese lapso de tiempo del embarazo, pues no hubo una muy buena relación entre la mamita y el bebé, el útero, ¿cierto? Y su contexto familiar. ¿Por qué yo no estoy hablando de esto? Porque, ya. Porque es que en Lady Diana, pues digamos, que tuvo esa posibilidad de generar esos tipos de aprendizaje y generar entonces esas nuevas conductas para poder convertirse en una persona que la gente adoró. Mire todo, cuando ella falleció, toda la gente que se acercó a visitarla en su última morada, todas las ofrendas florales que le llevan, o sea, eso fue, pero increíble. De hecho, eso no les gustó muchísimo a la monarquía inglesa, porque, pues, como así que una persona que había sido infiel, que se había separado, un montón de cosas, no les gustó mucho, pero eso fue lo que sucedió. Bien, entonces, ese es el tema que nos acompaña en la mañana de hoy, el liderazgo. El liderazgo en donde cada uno de nosotros tenemos que mirar quién es la persona que yo considero como líder en mi vida. ¿Sí? Yo a quién quisiera emular, a quién quisiera yo seguir, a quién quisiera yo acompañar, pues porque realmente es un modelo de comportamiento. ¿Sí? Y eso es lo que hace uno como líder, ¿no? Hacer que la gente lo siga de una manera casi con los ojos cerrados. Que yo sea capaz de meter la mano a la candela por esta persona. ¿Sí? Yo no identifico fácilmente a los líderes. O sea, o a un líder, yo considero que a un líder uno lo sigue no por miedo, sino por convicción. No por miedo, sino por respeto. ¿Sí? Y ese líder uno tiene que realmente valorarlo. Yo en el centro médico tuve la oportunidad de tener ese jefe, ese líder, ¿no? Que era el coordinador médico, y él era un excelente líder. Era una persona asesoradamente líder porque él lo escuchaba a uno, le prestaba atención, lo comprendía, le exigía a uno, pero de una manera asesoradamente adecuada. Uno contaba con él y uno sabía que tenía que responderle también a él. De hecho, cuando uno tiene ese tipo de relación con un líder a nivel laboral, a uno le da pena tener que salir un poco temprano, pedir permiso temprano, pues porque él se ha comportado de una manera bastante interesante y muy profesional y muy ético y muy equitativo. Entonces, como que a uno le da pena decirle que no, o sea, como que no le puedo colaborar con todas las cosas que él me ha ayudado, entonces me da pena decirle que no. ¿Sí? Entonces, uno en cierta manera se habitúa a esos estilos de liderazgo. Pero como todos los trabajos siempre hay procesos de cambio, entonces a este líder lo cambiaron. Ya no era más el coordinador médico del centro médico donde yo estoy, sino está lo mataron para otra sede. Entonces colocaron a otro médico, a otro coordinador médico, con otro estilo de liderazgo diferente. Y en cierta manera uno, pues como que entra en duelo por esa pérdida, porque este nuevo líder, pues es totalmente diferente. Entonces yo lo llamaría al segundo jefe, al segundo coordinador médico lo llamaría como jefe, y al primero lo llamaría como líder, ¿sí? Porque el estilo de mandato era totalmente diferente. ¿Sí? Ya era un poco más radical, ya no permitía la comunicación, la puerta del consultorio de la oficina de él era a puerta cerrada, el otro la tenía abierta, pues para atendernos en cualquier momento. Había una actitud de comunicación supremamente franca, se podía confiar en él, en el nuevo jefe no tanto. Entonces,
uno tiene que generar procesos de cambio y de adaptación precisamente a todo este tema de los líderes. Pero pues hace parte de todo ese proceso. Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de liderazgo tenemos que entender de que es la capacidad que tenemos sobre los demás, la capacidad de influir sobre los demás. ¿Sí? El proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado. Entonces uno tiene que mirar, bueno, ¿qué tanto de liderazgo tengo yo? ¿Sí? ¿Qué tanto de liderazgo tengo yo? ¿Sí? En sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas. Digamos que esto es una posible definición de lo que es, lo que podríamos definir de liderazgo. ¿Sí? Aquí la palabra clave es influir. Influir. ¿Sí? O sea, que realmente yo consiga los objetivos con mi equipo de trabajo, con el grupo de trabajo que yo tengo. ¿Sí? Que yo sé que la gente me va a seguir. Entonces, aquí estamos hablando de esa diferenciación de lo que es el líder y de lo que es el jefe. ¿Sí? Yo puedo influir sobre los demás, pero con sanciones, con castigos, con regaños. ¿Sí? Entonces, ese es el jefe. ¿Sí? En cambio, el líder tiene la capacidad de influir por su propia forma de comportarse con nosotros. ¿Sí? Porque nos genera una muy buena, un muy buen ambiente de trabajo, en último. ¿Sí? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en el área de trabajo donde estamos, todo eso va a hacer de que yo tenga la posibilidad de seguirlo o de que me sigan, porque vamos a conseguir las metas. Obviamente, el líder tiene que ser un supra, que lo vamos a mirar más adelante en otra diapositiva. El líder tiene que ser supremamente estructurado, organizado, dar buen ejemplo. ¿Sí? Un líder tiene que ser muy justo en su comportamiento, porque si no, entonces, ¿cómo va a exigir? ¿No? Como si no da buen ejemplo, pues imagínense el problema tan grande. Bueno, otra definición dice Terry: el liderazgo es la actividad encaminada a influir en las personas para que se empeñen voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente. Entonces, cuando yo sugiero algo, entonces la gente voluntariamente levanta la mano y dice: yo lo hago, yo me comprometo, yo quiero hacer eso, me gustaría hacer eso, venga, yo les colaboro. Lo pueden llamar a uno por el nombre, ¿sí? Pero, chévere, o sea, yo les colaboro voluntariamente, o sea, no es algo impuesto, en alcanzar los objetivos del grupo. Dos palabras: influenciar. Segunda palabra: voluntariamente. ¿Sí? Ahí vemos dos palabras que son importantes para entender ese tema del liderazgo. El liderazgo está también ligado a cómo estas personas ven más allá, perdóname la expresión, de sus narices. ¿Sí? Ven más allá, tienen una visión realmente interesante con respecto a cómo nos proyectamos, cómo nos queremos ver. Acuérdense, en una organización, el tema de la visión, ¿sí? Dentro de esa estrategia organizacional. Entonces, la visión está allí ligada ¿a qué? A que nosotros vamos a tener una proyección hacia lo que queremos lograr, pero más allá. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que podemos dar el 70% de efectividad, pero no vayamos más allá. Vamos a darlo al 150%. Entonces, el liderazgo significa visión, estímulo para los demás. Claro, el líder tiene que estar motivado. No quiere decir que el líder no tenga momentos difíciles, pero el líder está relacionado, o un líder tiene que estar relacionado o tener en su forma de comportarse, debe tener resiliencia, tiene la capacidad o debe tener la capacidad de levantarse de los fracasos, de los errores, ¿sí? Y dar ese ejemplo.
Un líder si se achicopala, un líder que entonces se llena de miedo, un líder que no sale adelante, pues está mandando un mensaje supremamente equivocado. Está mandando un mensaje que no somos capaces y que no lo podemos hacer. Entonces mejor sentémonos y esperemos que pase toda esta tormenta, pero no lo vamos a lograr. Entonces realmente el líder tiene que ser visionario, tiene que ayudarnos a motivarnos, tiene que generarnos entusiasmo, de tal manera que él debe también estar muy entusiasmado. Él debe tener esa capacidad de resiliencia. ¿Sí? Bueno, significa amor por lo que yo hago, que es algo que me gusta mucho, pues porque uno lo disfruta, confianza, vigor, pasión. ¿Sí? La pasión es que yo hago más de lo que me piden, que yo hago las cosas con una convicción impresionante, que yo me apasiono, ¿sí? Que si yo tengo que hacer esto, no lo hago como un trabajo harto, aburrido, ¿no? Si a uno le gusta lo que hace, si a uno le gusta la psicología, si uno ama la psicología, si a uno le gusta trabajar con los pacientes, eso no es un trabajo. Eso es son espacios supremamente agradables. O sea, el venir a trabajar para mí no es dolor de cabeza, no es doloroso, no es una tormenta, no es eso. Para mí me apasiona, me entusiasma, me genera satisfacción. ¿Sí? Entonces yo vengo y me apasiono en esos espacios. ¿Sí? Y lo mejor aún, que le paguen a uno por lo que le gusta hacer. ¿Sí? Eso es genial. Eso es supremamente interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, la obsesión, pero no llegado a niveles patológicos, ¿no? La obsesión, pero bien manejada, ¿no? Consistencia, uso de símbolos, prestar atención, cómo se demuestra por el contenido de la agenda de uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué le pasó con esa pierna? Venga, ¿qué podemos colaborarle? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué colaboración necesita? ¿Cómo estamos nosotros conversando? Y un líder es eso. El líder lo que hace es bajarse un poco de esa nube, si es que está por allá arriba, y tener como esa capacidad de entender y de comprender y de comunicarse con los demás. ¿Sí? Una persona que es humilde, una persona que es líder, puede sentarse a hablar con los vigilantes y conversar un poco con ellos y preguntarle cómo le ha ido hoy, cómo está usted, con quién vive, cuántos hijos tiene. No para chisme, ¿no? O sea, no, es para saber un poco de la vida de él, cómo se llama, ¿sí? O las niñas de la cafetería, de los tintos. O sea, eso no nos quita y sí nos pone en una posición muy bonita porque la gente se dice a sí misma o hablan entre ellos, a esta persona como que es chévere porque se interesa un poco en nosotros, porque conversa con nosotros, porque me preguntó cómo me había ido anoche, cómo me fue en el transporte, cómo está su mami, cómo está. A él no le importa, pero lo hace. Entonces, estamos hablando de que nos ponemos en los zapatos de los demás para poder generar un buen impacto. Bien. Aquí les voy a mencionar esta teoría de Blake y Moulton que se llama la rejilla gerencial o la malla gerencial o el grid gerencial, como quieran llamarlo. ¿Sí? Ellos mencionan, Blake y Moulton mencionan o ven el liderazgo en dos variables, ¿no? En este vértice estamos hablando de que los gerentes se preocupan o hay un interés por las personas o hay un interés por la producción. Digamos, esas son las dos variables a nivel organizacional. ¿Sí? Interés por las personas e interés por la producción. Y aquí se juega entonces con eso. ¿Sí? Si miramos nosotros en este vértice, la dirección insuficiente, es decir, un estilo de liderazgo insuficiente.
¿Qué nos quiere decir? De que hay una muy poca importancia por la productividad y por las personas. Pues ese estilo de liderazgo no sirve para un carajo. No sirve para nada. Ese estilo de liderazgo pues, ni quita ni pone. Bueno, más bien quita. Pues porque una empresa con ese estilo de liderazgo está sentenciada a la extinción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nadie hace nada, no hay buenas relaciones laborales, no hay productividad. Por eso se llama esa dirección insuficiente. 1.1. Acá dice neutralidad de no hacer nada, forma de encarar el problema asociada a un poco de interés, cargándole el santo a otro y un hábilmente camuflado hacer poco o nada. Ese es el estilo de liderazgo insuficiente. Poco interés por las personas y poco interés por la productividad. ¿Ok? En dirección autoritaria hay una muy alta preocupación por la producción. Acá usted viene a trabajar, usted aquí no viene a ser amigos ni nada de eso. A mí no me interesa cómo llegó, por qué llegó en muletas, usted por qué no vino a trabajar los 2 días tan severos, usted me responde a mí, o sea, no me interesa cómo está la vida de él. Ese es el interés por la producción. Tengo un alto interés porque la gente me responda con las metas que se han planteado al inicio del periodo. ¿Sí? No me interesa lo demás. Por eso se habla de que es una dirección autoritaria. Alta preocupación por la productividad y un bajo interés por las personas. ¿Cómo sería entonces acá? Producir o morir. 9.1. ¿No? Ese es el estilo de liderazgo, producir o morir. ¿Sí? Pueden obtenerse buenos resultados durante un tiempo corto. Empleado a largo plazo, este sistema motiva a la gente a sabotear el sistema, o cuando menos hacer disminuir la disposición a contribuir. Porque la gente ya se cansa de tanto control, de tanta sanción, de tanto exigencia, de no pensar, de no tener ese derecho que piensen en uno. Entonces empiezan a sabotear todo, porque la gente se cansa de ese estilo de liderazgo. Entonces es la persona que le echa madrazos, perdónenme la expresión, al jefe, ¿no? Porque no me tienen en cuenta, que solamente le importa es la productividad. Entonces aquí estamos hablando la dirección 9.1. En este extremo, la dirección tipo club social. ¿Sí? Aquí esto tampoco es bueno, porque acá el líder se preocupa muchísimo por las personas. Quiere entonces estar en sintonía con los trabajadores, quiere entonces tener como esa comunicación permanente con ellos. Es la persona que se integra, que quiere que lo inviten para las reuniones sociales, es la persona que entonces no les exige laboralmente, porque para él lo más importante es las relaciones sociales. ¿Sí? Por eso se llama club social o club campestre. Hay una muy alta preocupación por las personas, pero hay una muy baja preocupación por la productividad. Entonces, eso lleva a que esto también genere problemas de consecución de objetivos, de logro de objetivos, porque me da pena pedirle que trabaje. ¿Sí? Y eso es algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de las teorías motivacionales, cuando McClelland habla de los 3 tipos de necesidades que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Entonces, el club social es eso, alto interés por las personas y bajo interés por la productividad. Ninguna empresa va a sustentarse, va a sostenerse si no tiene productividad, si no tiene resultados. Entonces, aquí está el 1.9, cómodo, agradable, pues porque no se exige. ¿Sí? Se hacen intentos para promover la armonía y la buena voluntad. Si yo veo que su merced me sonríe, yo estoy bien. Si yo veo que la gente me integra en sus grupos, en su WhatsApp, lo que sea, en sus cadenas, lo que sea, estamos bien, chévere. ¿Sí?
porque no me siento aislado, no me siento rechazado. Entonces, digamos que ese es el objetivo de ese estilo de liderazgo. ¿Sí? Los puntos que se pueden causar inconvenientes que suavizan con la esperanza de que las cosas seguirán bien en la situación del trabajo. ¿Sí? De pronto ellos sí me van a colaborar. ¿Sí? Ellos lo van a hacer de una manera muy voluntaria, muy chévere. Yo mejor no los exijo. Entonces los acostumbro a que ellos manejen su ritmo. Y si ellos no son así, si no son comprometidos, entonces pues, lógicamente eso me genera malestar. Y bueno, tampoco le va a gustar muchísimo a la gerencia que yo mantenga ese estilo de liderazgo. Bueno, ese sería el 1.9. La dirección en equipo, que es la 9.9, digamos que ese es como el estilo de liderazgo pues, como más funcional. ¿Por qué? Pues porque hay alta preocupación por las personas y hay una alta preocupación por la productividad. Es el líder de equipo, es el líder que reúne todo lo que hemos hablado anteriormente, porque la gente tiene en este líder una dirección de equipo, tiene en este líder una persona que motiva, que incentiva, que corrige adecuadamente, que tiene buena comunicación, que llega a sus metas, a sus propósitos en equipo. ¿Sí? Entonces es un estilo de liderazgo bastante interesante. Dice acá que se hacen las cosas o se logran las cosas con calidad, ¿no? Las personas trabajan juntas para lograr resultados de primera calidad y están dispuestas a medir sus logros con el estándar de lo más alto posible. Todos los involucrados apoyan y se hacen responsables unos de otros, ¿no? Es la idea de trabajar en equipo, es la idea de que se está trabajando en equipo, no que se está trabajando en grupo. Se está trabajando en equipo. Bueno. Y como en todo lado, siempre hay unos estilos de liderazgo equilibrados, un 5.5, ¿sí? O sea, son las personas que cumplen sus metas, sus objetivos, pero no dan más. O sea, no dan un paso más. O sea, a mí me exigen 30% de resultados, hasta ahí llego. Ya no digo más, ya no doy más. ¿Sí? Hasta ahí llego. Entonces, el estilo de dirección equilibrada o de acomodación y arreglo, pues, o sea, yo simplemente cumplo mis metas hasta ahí y no doy absolutamente nada. Bien. Entonces, esta es la rejilla gerencial o la malla gerencial que nos plantea Blake y Moulton. ¿Sí? Otros estilos, Rensis-Likert, la famosa escala de Likert, que es la que uno diseña muchísimo para encuestas, ¿sí? Para poder determinar nivel de satisfacción o no en las personas, ¿no? Entonces, Rensis-Likert, él emplea en una línea, en un continuo, ¿sí? Digamos, los diferentes estilos en donde si nosotros acomodamos en una línea la rejilla gerencial y la comparamos con la Rensis-Likert, precisamente pues, vamos a encontrar los estilos de liderazgo negativos como autoritarios. Miren ustedes la imagen que tenemos ahí, en donde todo se controla de una manera aversiva, en donde todo funciona a través del castigo, de la sanción, del control. ¿Sí? Por eso se llama que es un autoritario coercitivo. Entonces acá nosotros realmente tenemos la de sufrir todo el tiempo, porque el maltrato es permanente. ¿Sí? No hay buena comunicación, la comunicación es en una sola dirección, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Aquí se hace lo que yo digo, a mí sus ideas no me interesan, no las voy a tener en cuenta, usted simplemente cumpla. Si tiene que salir después de las 6 de la tarde, se queda y me entrega los resultados, o si no, ni venga mañana. O sea, es un control supremamente generador de estrés. Entonces, las personas que tienen este estilo de liderazgo no les importa cómo estamos nosotros emocionalmente, ¿sí? Cómo estamos ahora terminando en una condición de salud muy deprimente, muy disminuida, porque la gente realmente empieza a fallar en su salud. Entonces están
las úlceras, están los aneurismas, están los desmayos, están una gran cantidad de cosas que están siendo generadas por el estrés. ¿Sí? El estrés, hasta hace unos 30 años, no se consideraba como una enfermedad profesional. Hoy sí ya está en el nuevo Código de Sustantivo del Trabajo, se estipula que el estrés ya es una enfermedad profesional. Y por eso, cuando uno atiende consulta y cuando uno recibe altos casos de personas que están con altos niveles de estrés, pues uno tiene que incapacitarlas, porque realmente lo necesitan. Y les da uno 3 días de discapacidad, o si es un estrés excesivamente alto, que ya lo veremos en otra clase, tendríamos que darle una semana o 15 días, porque el nivel de estrés es muy fuerte. Y eso es lo que genera ese líder autoritario coercitivo. ¿Sí? Luego, bueno, aquí, explicando un poco esto que yo estoy mencionando, el responsable de las decisiones, pues no son los colaboradores, realmente el que toma las decisiones siempre es el que está en el cargo más alto. El responsable obtiene lo que quiere por el poder que ostenta, por su autoridad personal y en definitiva por su imposición. Ese es el estilo de liderazgo del estilo autoritario. Dirección centrada en las obligaciones. O sea, no tenemos absolutamente nada más que hacer, sino que hacer caso. Las técnicas a utilizar se determinan por el líder a corto plazo, no da información sobre los procedimientos posteriores. O sea, no me hace acompañamiento. Da unos lineamientos en los primeros momentos. ¿Se entendió? Bien. Si no, chao. O sea, no me interesa. O sea, yo ya di las indicaciones, usted tiene que estar prestando atención y si no, pues entonces se fregó, hombre, porque aquí yo ya no repito absolutamente nada. Entonces, no hay acompañamiento. ¿Sí? Y si la persona falla o se equivoca, pues porque se le olvidó, porque entendió mal, no una muy buena comunicación, entonces eso hace que le sancionen. Sí, con unos días lo hacen que salga más tarde. Bueno, el sueldo no se puede tocar, eso no está legalmente, no es adecuado, no es viable que se le quite, se le disminuya la parte salarial, eso es intocable. ¿Sí? El líder determina todas las normas y por eso tenemos que seguir. Es un estilo de dirección centrado en el interés por la producción y las tareas, y los dirigentes están orientados hacia el trabajo. ¿Ven? Acuérdense en la línea que yo les coloqué imaginariamente, en donde estamos hablando de la escala Likert. Entonces, estamos hablando de que hay un estilo autoritario coercitivo en este extremo, ¿sí? Pasaríamos en esta línea un estilo autoritario, ¿sí? Para luego ir a un estilo autoritario mucho más benevolente, ¿sí? Entonces, como que damos un poco más de oportunidad de conversar, de hablar, de opinar, ¿sí? La actitud del directivo hacia el colaborador es un poco más paternalista, ¿no? Digamos que aquí le tomo el tiempo de indicarle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo le estoy dando las directrices, le estoy dando las funciones claramente, pero entonces vamos a irlo acompañando, ¿no? Un tipo de confianza limitada. O sea, tampoco es de que entonces yo sea la madre Teresa, ¿no? Tampoco. O sea, tiene que también dar resultados. Tiene que estar muy atento a lo que yo le indico. Soy un poco condescendiente, pero tampoco puedo darle largas. Una empresa no funciona y no se sostiene con un liderazgo 100% paternalista, ¿no? O sea, una empresa no puede vivir con el corazón en la gente, ¿sí? O si no se acaba, porque si somos supremamente del club social, pues se pierde la productividad, señor.
cuando nosotros tuvimos la opción de tener más o menos unas 15 a 20 personas, nos enfrentamos ante esta situación. O sea, la gente se contrataba, pero vulgarmente tomaba del pelo. O sea, hacían lo mínimo estricta necesario. Entonces iban al baño cada 5 minutos, recibían llamadas de celular cada 5 minutos, traían el refrigerio y a toda hora los veían comiendo. Entonces, digamos que nosotros empezamos siendo un poco benevolentes. Ah, bueno, listo, que conteste el celular. ¿Tienen ganas de ir al baño? Bueno, listo, que vaya al baño. ¿Tiene hambrecita? Bueno, coma algo ahí que no haga su trabajo. Y nos tocó pasar con el cliente. A los extremos, ¿no? Hora de almuerzo de tal a tal, no puede contestar el celular y si no le gusta, pues váyase. Y desafortunadamente la gran mayoría de personas trabajan así, ya con un muy coercitivo. Sí, claro. Claro, las personas, al parecer, necesitan al policía ahí al lado para que puedan funcionar, ¿no? Y el ejemplo más fácil era con el horario. Se les decía a las 8 en punto inician labores y llegaban a las 8 y 10. Sí, así es. Luego entonces, como tenían que ir al baño, se la pasaban en el baño a toda hora, comiendo a toda hora, usando el celular. Entonces, nos tocó llegar al punto de, por reglamento interno de trabajo, prohibir el uso del celular. Correcto. Y en el momento de la contratación se le decía, o sea, aquí no puedo usar el celular en horas laborales. ¿Acepta o no acepta? Ah, no, no acepto. Perfecto. Y las personas que aceptaban tenían que asumirlo. Tenían que asumir no usar el celular en horas laborales. Y se les daba servicio locker y tenían que dejar el celular bajo el celular. Les tocó llegar a ese punto tan coercitivo porque no se podía de esa forma. Sí, la verdad, pues uno en los contextos laborales uno encuentra personas que realmente son muy comprometidas, pero por eso yo hacía la explicación de que depende mucho de los estilos de liderazgo que se tenga. Si yo voy a tener la posibilidad de empoderar a mi gente, de darle autonomía a mi gente, de darle la capacidad que tome decisiones, de que solucione problemas, es porque realmente ellos se lo han ganado. Eso lo han logrado ellos a puro pulso, con mucho compromiso y lo hacen de una manera totalmente efectiva. O sea, yo les suelto un poco la rienda mientras ellos me lo demuestren así. Si no, entonces, lo que su merced está comentando, Alex, ¿no? Si yo veo que entonces están siendo como muy fresconchos, como muy, ¿no? O sea, como que entonces me toca coger la cuerda y traerlos para acá. O sea, yo les suelto los tengo amarrados, pero les suelto cuerda y pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Son autónomos, ¿sí? Pero veo que entonces son bastante como pasillistas, venga para acá, señores, y les aprieto un poco las cuerdas, ¿no? Entonces, realmente, no todos, obviamente, los trabajadores, los colaboradores les gusta que les anden duro, o sea, que funcionan bajo un régimen, a veces inclusive hasta militar, si no, no funciona. Señor, José Luis. Sí, pero pues un poco lo que mencionas es lo que hay en el libro que nos recomendaste un poco. Bueno. Mira que dice algo muy interesante. Primero que todo debes darle a tu colaborador el indicio de que su trabajo es importante. Lo primero que dice. Entonces ahí ponía un ejemplo, decía, bueno, ¿qué es lo más insignificante que has hecho en tu vida, en un trabajo? Entre comillas la palabra insignificante. Entonces decía la chica, no, yo lavo platos en un restaurante para estudiantes. Entonces le decía la persona que estaba en una discusión de un hobby que eso no era un trabajo insignificante, era muy importante porque si no se lavaba correctamente el plato, la comida se iba a contaminar y estaría contaminando futuros ingenieros, médicos, universitarios. Entonces, como que el primer paso de ese modelo que estábamos leyendo en el libro es que todo trabajo es importante y hacérselo entender al colaborador. Lo segundo es pues, que el líder debe establecer unas metas claras, precisas y concisas. Debe tener esa visión de establecer la meta. Y lo tercero, que no me parece menos importante, es el tema de los valores. ¿Ya? Porque precisamente lo que comentaba Alex, son personas que carecen de valores, pero si hay un líder que ya tiene establecido un programa de que las cosas se hacen en ciertos valores, responsabilidad,
los valores que tú quieras implementar como líder, la persona, la mayoría de las veces piensa que se puede acomodar a ese estilo y va a ser como un engranaje preciso, ¿no? Igual, normalmente tú tienes cierta cantidad de empleados, van a llegar nuevos y siento que si hay un buen liderazgo, la persona se va a adaptar a eso. No va a llegar a ser mañoso, sino va a tratar de entrar en ese engranaje de la organización. Correcto. Trabajo que vale la pena. El espíritu del ardillo. ¿No? Trabajo que vale la pena. Lo que hacemos nosotros, lo que hacen los demás es importantísimo, es valiosísimo. O sea, el trabajo que generan las personas que trabajan como vigilantes es muy importante para nosotros. Y están ahí parados y la gente ni los saluda, la gente ni los respeta. ¿Sí? No se paran a conversar un ratito con ellos. ¿Cómo están ustedes, niñas, por favor? A ver, ¿quieres salir y conversar? Por favor. Entonces, cuando uno pasa por el lado de ellos, no se toma un poco el tiempo para poder conversar y saber cómo están, ¿no? Eso es tenaz. Hay que hacerse amigo de 3 personas: del vigilante, de la señora de servicios generales y de la señora de nutrición. Esa es nuestra frase. El resto no importa. Sí, sí. Bueno, sí importa. Pero me hiciste acordar, un colega, un psicólogo, estamos almorzando en un restaurante cualquiera, entonces como que nos atendió un mesero o una mesera, no me acuerdo, entonces yo le dije, no me acuerdo si era mesero o mesera, entonces yo como que le hizo algo ella o él mal, y entonces yo le dije, venga señorita o caballero, pues eso no lo debe hacer, tenga cuidado. Entonces me decía mi amigo, David, decía, le voy a dar un consejo. Usted trate a estas personas de la mejor manera, porque si usted va y le dice de alguna manera muy grosera, usted no sabe que él tiene el plato en sus manos y va allá a la cocina y le echa cualquier cochinada y vuelve y se lo trae. ¿Sí? Perdóneme lo que voy a expresar, le escupe en su plato, se lo revuelve y se lo trae. ¿Sí? Tenga cuidado con eso. Fíjense cómo hay que tener cuidado con eso, cosas que son como tan sencillas, pero hay que, si uno tiene que hacer un llamado de atención, hágalo de una manera muy asertiva, ¿sí? Pero no se crea que uno es el chacho, porque eso lo hace y uno le traen el plato y uno donde se comen todas esas cosas que, bueno, ok. Ese es el autoritario benevolente, ¿no? Pero que fíjense que acá la comunicación mejora ligeramente y la productividad también crece. Porque es que ya no somos como tan anulados, ¿no? Ya somos un poco más como tenidos en cuenta de alguna u otra manera. Ese es el autoritario benevolente. Acuérdense, por favor, las líneas imaginarias de la escala Likert. El estilo democrático, dirección centrada en las personas. Aquí entonces ya estamos ya casi en el otro extremo, en donde el responsable reserva el derecho de la decisión final. Digamos que esos son los líderes, ¿no? Ellos son los últimos que toman la decisión, pero ahora tienen muy en cuenta la opinión que tienen los colaboradores, ¿no? Entonces vamos a mirar la opinión que nos dan ellos. Tenemos en cuenta sus orientaciones, sus ideas, sus consejos, así yo sea el que tenga que tomar las decisiones. Una vez tomada la decisión, él informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones por las que ha conducido a esa elección. Entonces, como que ya no está centrado ese control de jefe, sino que ya los tiene un poco más en cuenta. El líder determina las tareas del grupo y forma los grupos de trabajo propiamente dichos. ¿Sí? O sea, tengo que generarlo de esa manera y ustedes mismos se encargan de ganarse los espacios, ¿no? O sea, yo quiero creer en ustedes, yo quiero darles a ustedes autonomía, yo quiero darles a ustedes la credibilidad
El conocimiento lo tienen ustedes, entonces vamos a trabajar, pero yo elijo los grupos, ¿no? Bien. En un estilo de dirección centrado en el interés por la gente, pues está muy en cuenta las relaciones humanas. Entonces ya somos un poco más democráticos, centrados en las personas. Bueno. El liderazgo consultivo. Aunque el control todavía se encuentra en los principios, en los niveles altos de dirección, ¿sí? De todos modos se comparte un poco las decisiones, los gerentes medios e inferiores, para tratar de ponerlos a consideración de los demás, a juicio con los demás. Entonces vamos a tratar de entender un poco eso. Las decisiones de operación se toman a niveles inferiores en la organización. Acuérdense que la comunicación en los primeros estilos de liderazgo estaba de arriba hacia abajo, ¿sí? La comunicación era solamente de una sola vía, de arriba hacia abajo. Aquí, en el liderazgo consultivo, ya, y en el anterior, ya estamos contando un poco con las ideas de los demás, ¿sí? Con las sugerencias, los consejos de los demás. Pero aquí entonces ya empezamos a que las ideas que tienen tal grupo me parecen muy chéveres y vamos a asumirlas. Entonces, los generadores de esta nueva forma de trabajo fueron ellos y le damos el voto de confianza a ellos y le damos el reconocimiento a ellos. Entonces, aquí nosotros ya las decisiones de operación se toman a niveles inferiores en la organización. Pero para que pase esto, los trabajadores, los colaboradores me han tenido que demostrar responsabilidad, compromiso, cumplimiento, productividad. ¿Sí? Pues porque eso es lo que yo voy a hacer. O sea, yo les delego, yo les genero. ¿Sí? Cada quien está trabajando en lo suyo y yo les doy ese espacio. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los niveles inferiores de la organización en donde ya podemos contar con nuestras propias decisiones. Ese es el liderazgo consultivo. Participativo, fíjense, esta imagen es una imagen donde ya las personas que tienen cargos más operativos, de pronto tienen más posibilidad de involucrarse en las decisiones, se toman en consenso y la manera de recompensa se produce mediante lo económico, pero también lo simbólico. En los estilos de liderazgo anterior, bien anterior, bien atrás, se manejaba todo con siendo coercitivo, siendo castigador, siendo punitivo con los demás. ¿Sí? Acá el control lo tengo yo, acá las decisiones las tomo yo, acá usted hace lo que yo le digo y punto. Entonces, esos son los primeros estilos de liderazgo. Fíjense cómo hemos llegado acá, en donde la comunicación es mucho más fluida, en donde podemos tomar decisiones de una manera conjunta, en donde la comunicación ya va en doble vía, no en doble sentido, sino en doble vía, para poder entonces tomar decisiones. ¿Sí? Y la actitud de la gente es mucho más colaboradora. ¿Sí? Contar con un estilo de liderazgo participativo es interesantísimo. Pero yo debo conocer a cada uno de ustedes en sus fortalezas, en sus debilidades, en cómo se comporta, ¿sí? Qué tanto asumen ustedes. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener claro eso, pero si yo sé que a alguno de ustedes de pronto les falta un poco, asumo un estilo de liderazgo participativo, pero tengo algo de paternalista porque yo lo acompaño, porque yo creo en su capacidad y yo sé que si lo voy llevando de la mano, lo puedo soltar después y va a ser un monstruo de trabajador hablando positivamente, ¿no? Bien. Y estas son, para resumir, el liderazgo empresarial, las deshabilidades que debe reunir una persona que se dice ser líder. Debe tener carisma. ¿Qué entendemos nosotros por carisma? Díganme ustedes, para ustedes la palabra carisma, ¿qué es?
¿Qué creen ustedes? Saber llegar a la gente, tener empatía. Bueno, ok, sí, válido. Carisma es saber comunicarse, ver a las demás personas como iguales, ¿no? No importa que yo tenga un cargo gerencial, ¿no? Chévere. O sea, a mí me parece que tener carisma me parece genial. Un líder también debe ser organizativo, debe tener estructura, debe tener orden, debe tener organización, ¿sí? Porque si no lo es, entonces cualquier camino lo puede llevar a la derrota, ¿sí? Al fracaso. No, hay que ser mesurado, organizado, no obsesivo compulsivo, pero sí tiene que ser muy estructurado, tiene que ser supremamente organizado para que yo me pare acá y tenga que llegar allá como mi objetivo central y lo hago de una manera totalmente organizada, delegando funciones, tomando decisiones, solucionando conflictos, pero siempre con mi grupo, con mi equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces soy organizado. Sé que primero es el 1, luego el 2 y luego el 3. Y allá llegamos. Entonces tenemos que ser organizados. Lo que decíamos ahorita, visionario, es como saber un poco cuáles son, qué pasa si hacemos esto, qué es lo que nos podría suceder. Entonces miremos un poco qué podría suceder si yo hago esto de una manera incorrecta. ¿Sí? Comunicador no es que siempre esté comunicándose, no, comunicador es que sepa llegarle a la gente, que sepa pedir favores, que sepa comunicar decisiones, que sepa hablarle a los demás, que sepa inclusive llamarle la atención a alguien. ¿Sí? Cuando uno habla de evaluación del desempeño, uno debe tener cuidado cómo es que está evaluando a la persona. Acuérdense, lo hablamos en algunos momentos en clases anteriores, de que una vez la flecha lanzada y la palabra maldicha no es reversa. Entonces la expresión verbal, la manera como nosotros lo dirigimos a los demás, o lo ensalzamos o lo derrumbamos, ¿no? Entonces, la comunicación, la capacidad de comunicarse de ese líder es precisamente para poder entender a los demás, colocarnos en los zapatos de los demás. No ser al 100% paternalista, pero sí saber nosotros comunicarnos con ellos. Entusiasta, resolutivo, ser disciplinado, creativo, negociador y honesto. ¿Sí? Un líder tiene que ser líder aquí y en cualquier otro espacio. Tiene que ser honesto aquí y en cualquier otro espacio. O sea, no podemos decir que acá en la casa, acá en el trabajo soy una persona supremamente carismática y en la casa yo soy un guacho, ¿no? O sea, no puede ser así. O sea, yo tengo que comportarme y asumir mi propio comportamiento de ser una muy buena persona, un buen padre, o un buen hermano, un buen esposo, un buen trabajador, un buen líder, ¿no? O sea, ser honesto, ¿sí? Y mantener como todo ese tipo de comportamientos para poder que la gente lo siga. ¿Cómo me van a seguir a mí si yo estoy dando mal ejemplo? Si yo estoy haciendo las cosas de una manera muy turbia, deshonesta, ¿no? ¿Qué autoridad moral voy a tener yo para exigirles a ustedes si yo no lo hago de la mejor manera? ¿Sí? Entonces, la gente a veces no entiende eso. Y son cosas tan pequeñas, pero tan importantes de cómo nosotros hacemos las cosas y las pasamos por debajo de cuerda y nos sentimos como que bien, como chévere. De hecho, nuestra sociedad humana, porque no solamente aquí en Colombia, en muchas partes del mundo, pues uno alaba y ensalza la mentira, ensalza la maña, ¿sí? Entonces, si yo hago algo inadecuado y lo hago de una manera tan amañada como tan bien organizada, entonces los demás compañeros, usted es un duro. O sea, nadie se dio cuenta, o sea, y me aplauden por eso. O sea, me están reforzando
la mentira, me están reforzando la deslealtad, me están reforzando lo peor, ¿sí? En cambio, la persona que actúa de una manera correcta, que se toma su tiempo y hace la fila, ese es el sapo. Ese es el regalado, usted sí es bien metido, o sea, nosotros sancionamos lo que está bien, ¿sí? Y felicitamos lo que está mal, ¿sí? Entonces, mis amigos me dicen, oye, ¿usted con cuántas novias tiene? ¿No? Tengo 3 novias. Uy, usted es un chacho, ¿no? O sea, estamos fomentando eso, ¿sí? Y la persona que de pronto es un poco a ser caballeroso, responsable, esto sí bien pendejo, ¿no? Ese sí es bien ridículo, ¿no? Coloquen los cachos, o sea, y eso pues no debe ser así. Que la cultura paisa es muy ese estilo. Ustedes dicen que tiene que ser un avispado que incluye el poco y más. Entonces, es que los países son como bastante funcionalitos, pero sí, la verdad, sí. Pero eso es en muchas culturas, en muchas sociedades. Por eso las normas que se siguen aquí son diferentes a las normas que se siguen en otros países, ¿no? Creo que es en la China, alguna parte de la China en donde cogen a un ladrón y lo que hacen es cortarle la mano, ¿sí? De acá cogen al ladrón y ya está a los 2 días nuevamente en la calle robando, ¿no? O sea, por esa parte es supremamente negativo con respecto a lo que está bien visto, cómo lo negamos, y lo que está mal visto, cómo lo fortalecemos. Bien. Creo que ese era el tema de hoy. Bueno, dejen ustedes su parcial, por favor, desglóselo muy bien, ¿sí? O sea, se los entrego así para que usted lo trabaje, pero tiene que ser supremamente bien desarrollado ese parcial. O sea, se los doy para que ustedes tengan la autonomía y la posibilidad de trabajarlo de una manera completa, ¿sí? Eso, sí, pero conviértalo en eso, por favor, ¿sí? Y yo les tiro la carpeta para que lo suban y me lo coloquen ahí en la plataforma. ¿Preguntas?